Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Silencios que se esconden detrás de una sonrisa cansada, de unos ojos que ya no brillan igual, o de un alma que camina entre la fe y la duda. Así era la vida de Alejandro, un hombre de 59 años que había conocido la alegría, pero también el vacío que deja la pérdida. Durante años, Alejandro había sido un hombre de familia, trabajador, respetado por sus vecinos y querido por sus amigos. Pero la vida, con sus pruebas imprevisibles, comenzó a golpearlo una y otra vez. Primero fue la enfermedad de su esposa, María, aquella mujer que había sido su compañera de toda la vida. Meses de hospitales, de oraciones sin respuesta, de noches enteras mirando el techo mientras se preguntaba por qué Dios guardaba silencio. Y cuando ella partió, algo dentro de él se quebró para siempre. El hogar que antes se llenaba con el aroma del café y las risas, se convirtió en un eco vacío donde solo quedaban recuerdos. Las fotografías en la pared se transformaron en puñales, recordándole lo que ya no tenía. El trabajo, que antes era su orgullo, perdió sentido. Las mañanas ya no traían esperanza, sino rutina. Los días se confundían con las noches, y el tiempo se volvió una sombra sin forma. Alejandro comenzó a aislarse. Dejó de asistir a misa, dejó de hablar con sus hijos, y hasta dejó de mirar al cielo. En su interior, una voz amarga repetía, una y otra vez: si Dios existiera, no me habría quitado lo único que me daba fuerzas. Así fue como, poco a poco, su fe comenzó a desmoronarse. El rosario que siempre llevaba en el bolsillo, el mismo que su madre le había regalado cuando era niño, terminó guardado en una vieja caja de madera, junto a cartas, fotos y pedazos de un pasado que dolía recordar. El hombre que alguna vez creía en los milagros ahora solo creía en el silencio. Con el paso de los meses, el dolor se transformó en resignación, y la resignación en una rutina sin alma. Alejandro pasaba los días sentado frente a una ventana, mirando la calle sin verla, escuchando el reloj marcar las horas como si fuera una cuenta regresiva hacia la nada. En las noches, el silencio era tan profundo que parecía escuchar el eco de su propia tristeza. A veces encendía una vela frente a la imagen del Sagrado Corazón que aún colgaba en su pared, pero ni siquiera eso lograba consolarlo. Una tarde fría de otoño, decidió salir a caminar sin rumbo. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y las hojas caídas se arremolinaban a sus pies. No sabía a dónde iba, solo quería escapar de su casa, de sus pensamientos, de sí mismo. Caminó por calles que no reconocía, hasta llegar a una pequeña plaza donde el viento helado soplaba con fuerza. Allí, al otro lado, vio una iglesia antigua, con las puertas entreabiertas y una tenue luz que salía desde el altar. Sin saber por qué, algo dentro de él lo impulsó a entrar. El silencio del templo era profundo, pero no vacío. Era un silencio distinto, lleno de una paz que no sentía desde hacía años. Encendió una vela y caminó lentamente por el pasillo central. Las sombras de los bancos se alargaban, y el olor a incienso llenaba el aire. Cuando levantó la mirada, sus ojos se encontraron con una imagen de Padre Pío. La figura del santo estaba rodeada por un leve resplandor de las velas. Tenía el rostro sereno, los ojos cerrados, y entre sus manos sostenía un rosario. Alejandro se detuvo frente a la imagen sin entender lo que sentía. No era miedo, ni tristeza, era algo más profundo, una mezcla de ternura y nostalgia, como si aquella mirada invisible lo reconociera, como si lo invitara a descansar. No puede ser, susurró para sí mismo. Y sin embargo, no podía apartar la vista. Sintió un nudo en la garganta y, por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas comenzaron a caer. No entendía por qué lloraba. Quizás porque al ver aquel rosario entre las manos del santo recordó el suyo, guardado y olvidado. Quizás porque, en el fondo, su alma seguía necesitando creer que no todo estaba perdido. Se sentó en el último banco, con la cabeza baja. Durante minutos, o quizás horas, permaneció en silencio. Solo se escuchaba el crujido de las velas y el viento que se filtraba por las vidrieras. De pronto, algo dentro de él se movió. Una voz suave, no externa, sino en lo más profundo de su corazón, le susurró: no estás solo, hijo. El camino de regreso comienza con una oración. Alejandro cerró los ojos y, sin saber cómo, sus labios empezaron a murmurar las palabras del Padre Nuestro. La voz le temblaba, las lágrimas seguían cayendo, pero cada palabra que pronunciaba era como una gota de vida que volvía a su alma. Cuando abrió los ojos, miró una vez más la imagen de Padre Pío y notó algo que lo estremeció. El rosario en las manos del santo parecía brillar con una luz más intensa. ¿Era un reflejo de las velas? ¿Una ilusión? No lo sabía,
pero sintió una paz que no experimentaba desde el día en que su esposa partió. Esa noche regresó a casa con el corazón confundido, pero tocado por algo que no podía explicar. Dejó su abrigo sobre la silla, y antes de acostarse, buscó la vieja caja donde guardaba sus recuerdos. La abrió lentamente, y allí estaba, el rosario de su madre. Sus dedos temblaron al tocarlo, como si despertara una parte de sí que había dormido por años. Padre Pío, susurró, si realmente estás conmigo, ayúdame a encontrar el camino. Y mientras cerraba los ojos, sintió una calidez recorrer su cuerpo, una sensación de amparo que lo envolvía por completo. Aquella noche dormiría de un modo distinto, sin miedo, sin desesperación, con el corazón abierto a un nuevo amanecer. No imaginaba que, en los días siguientes, viviría algo que transformaría su vida para siempre. Porque cuando el alma se rinde en silencio, el cielo siempre encuentra una forma de hablar. El abismo del dolor. El amanecer se filtraba débilmente por las cortinas del pequeño apartamento de Alejandro, pero ya no traía la promesa de un nuevo día. Solo la rutina. Solo el eco de un corazón cansado que se resistía a seguir latiendo. Desde la muerte de María, su vida se había convertido en un lento transitar entre recuerdos y silencios. Habían pasado casi 3 años desde aquella última noche en el hospital, pero la herida seguía abierta, como si el tiempo no tuviera poder para curarla. A veces despertaba en mitad de la madrugada, convencido de que la oía caminar por la casa, o de que su voz lo llamaba suavemente desde la cocina. Pero al abrir los ojos, solo encontraba la soledad acompañada del parpadeo tenue de una vela encendida frente al Sagrado Corazón. La casa que antes vibraba con risas, música y el murmullo de las oraciones de María, se había vuelto un mausoleo del pasado. Cada objeto tenía una historia: la taza de porcelana con una flor azul, la bufanda que ella usaba en invierno, el rosario colgado en la cabecera de la cama. Alejandro no se atrevía a mover nada. Todo debía permanecer igual, como si así pudiera mantener viva una parte de ella. Pero lo que realmente conservaba con vida era el dolor. La fe que lo había sostenido durante tantos años se fue diluyendo poco a poco. Había pasado tanto tiempo rezando sin recibir respuesta, que comenzó a creer que el cielo se había cerrado para él. Cada domingo veía a los fieles entrar en la iglesia del barrio con sus rosarios en las manos, y pensaba: ¡qué ingenuos! Aún creen que Dios escucha. Él, que había sido monaguillo en su juventud y lector en misa durante tantos años, ya no podía siquiera pronunciar el nombre de Dios sin sentir rabia. Los días eran idénticos. Se levantaba al amanecer, se servía un café frío, y se sentaba frente a la ventana a mirar cómo el mundo seguía girando sin él. El reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac cruel que le recordaba su propia inmovilidad. Las fotos enmarcadas sobre el mueble parecían observarlo en silencio, reprochándole su abandono, su rendición, su falta de esperanza. Por las tardes, solía caminar por el mismo parque donde solía pasear con María. El banco de madera donde ella solía sentarse aún estaba allí, desgastado por el tiempo. Alejandro se detenía frente a él, incapaz de sentarse. El simple hecho de imaginarla allí, con su sonrisa serena y su rosario entre las manos, le desgarraba el alma. A veces murmuraba entre dientes: ¿por qué te la llevaste, Señor? ¿Por qué no me llevaste a mí? Pero no obtenía respuesta. El viento soplaba, las hojas caían, y el silencio de Dios era el mismo de siempre. Las noches eran las peores. El insomnio se había convertido en su compañero constante. Encendía la televisión solo para llenar el silencio, pero ni siquiera eso lograba distraerlo del vacío interior. Algunas veces intentó rezar, pero las palabras le salían vacías, sin alma. El rosario que había encontrado aquella noche después de visitar la iglesia seguía guardado en su mesa de noche, sin tocar. Lo observaba cada noche antes de dormir, pero algo dentro de él le decía que no era digno de volver a usarlo. Una parte de Alejandro quería creer que aún había esperanza. La otra, la más herida, le gritaba que ya era demasiado tarde. Un día, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, encontró una imagen de él y María frente al santuario de Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Fue un viaje que hicieron 20 años atrás, cuando ambos aún eran jóvenes y llenos de sueños. Recordó el momento exacto en que María le había dicho, con una voz dulce que aún podía escuchar: si algún día la vida se vuelve oscura, reza el rosario. El cielo nunca abandona a quien confía en la Virgen. Aquella frase se clavó en su mente como un eco lejano. Pero en lugar de consolarlo, le hizo sentir más culpable. Culpable de haberse rendido, de haber dejado caer las cuentas del rosario al suelo del olvido. Esa noche bebió más de lo habitual. El vino se mezcló con las lágrimas que ya no podía contener.
Miró al techo, con los ojos nublados por el llanto, y gritó: «Si realmente existes, Dios, demuéstramelo, hazme sentir que no estoy solo». Su voz resonó en el apartamento vacío, chocando contra las paredes como un eco desesperado. Luego, un silencio profundo lo envolvió. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y vergüenza. Se dejó caer de rodillas al suelo, con las manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó controlar su llanto. En ese momento, sin darse cuenta, Alejandro comenzó a hablar con Dios desde el fondo de su dolor. Ya no eran oraciones aprendidas, sino gritos del alma. «No quiero dinero, ni salud, ni nada, solo quiero sentirte. Solo quiero saber que no me olvidaste». El reloj marcó la medianoche. La vela frente al Sagrado Corazón parpadeó con una luz tenue, y durante un instante, Alejandro creyó percibir un aroma suave, como a flores recién cortadas. Levantó la mirada, y aunque nada visible había cambiado, su corazón sintió algo distinto. No era consuelo aún, pero sí una chispa. Una chispa tan pequeña como la fe que había tenido cuando era niño. No lo sabía, pero aquel momento de quebranto sería el comienzo de su regreso. Porque solo quien toca el fondo del abismo puede mirar hacia arriba y ver la luz. El encuentro inesperado. Habían pasado varios días desde aquella noche en que Alejandro se derrumbó ante el silencio de su apartamento. Aunque su corazón seguía pesado, algo dentro de él había cambiado. Era una sensación casi imperceptible, como un leve temblor en el alma, una semilla diminuta de esperanza que, sin saber por qué, empezaba a germinar. Esa mañana, el cielo amaneció cubierto de nubes oscuras. El viento soplaba frío y las calles parecían envueltas en una niebla espesa. Alejandro caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos del abrigo, mientras la lluvia fina comenzaba a caer sobre su rostro. No sabía hacia dónde iba. Solo sentía la necesidad de salir, de respirar, de escapar del peso de sus pensamientos. Las tiendas aún estaban cerradas, y apenas se escuchaba el murmullo lejano de algún coche. Sus pasos lo llevaron por un barrio antiguo que no recordaba haber visitado antes. Las calles eran estrechas, empedradas, con faroles viejos que apenas alumbraban. A medida que avanzaba, el sonido de una campana lo hizo detenerse. Era un tañido suave, pausado, como una llamada a la calma. Levantó la vista y vio, al final de la calle, una pequeña iglesia. Las puertas estaban entreabiertas, y desde dentro salía una luz cálida que contrastaba con la penumbra del día. Alejandro dudó unos segundos. Hacía tanto tiempo que no entraba en una iglesia que su propio cuerpo parecía resistirse. Pero algo, una fuerza que no provenía de su voluntad, lo empujó a dar un paso más, y luego otro, hasta cruzar el umbral. El silencio del templo lo envolvió de inmediato. No era un silencio vacío, sino lleno de presencia, de algo sagrado e invisible. El aire olía a incienso y cera derretida. A su derecha, un pequeño altar estaba adornado con flores frescas y velas encendidas. El resplandor tembloroso de las llamas iluminaba suavemente los rostros de los santos. Alejandro avanzó lentamente por el pasillo central. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, mezclándose con el sonido distante del viento. Sus ojos recorrieron las imágenes hasta que se detuvieron en una que lo dejó inmóvil. Padre Pío, con su hábito marrón, las manos cruzadas sobre el pecho y un rosario entre los dedos. Su mirada, tallada con una expresión de profunda compasión, parecía observarlo directamente. Alejandro sintió un estremecimiento. Aquella figura lo miraba con tanta paz que tuvo que apartar la vista, como si le avergonzara su propio estado. Pero al mismo tiempo, algo en el rostro del santo le resultaba familiar, casi cercano. Se acercó despacio y, sin darse cuenta, comenzó a hablarle en voz baja, como si se tratara de un viejo amigo. Padre Pío, no sé por qué vine aquí. Quizás porque ya no tengo a nadie más que me escuche. Mis oraciones se han perdido en el aire, y ya no sé si Dios sigue ahí. Pero si puedes oírme, solo quiero entender por qué me siento tan lejos del cielo. Sus palabras se deshicieron en el silencio, pero una calma suave comenzó a envolverlo. El rostro del santo parecía más luminoso, como si las velas hubieran aumentado su brillo. Alejandro respiró hondo, y por un momento, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Caminó hasta el banco más cercano y se sentó. Pasaron los minutos sin que se moviera. Miraba el altar, absorto, mientras las lágrimas le caían silenciosas. En el fondo de la iglesia, una anciana se arrodilló y comenzó a rezar el rosario en voz baja. Su tono pausado y devoto llenó el espacio de una paz indescriptible. «Dios te salve,
María, llena eres de gracia. Cada palabra de aquella oración parecía atravesar el aire y llegar al corazón de Alejandro. Sus labios comenzaron a moverse sin que él lo notara, repitiendo en un susurro las mismas palabras. Era como si el alma recordara el camino que la mente había olvidado. Cuando la anciana terminó, se acercó a él con una sonrisa serena. Tenía los ojos claros, el rostro cubierto de arrugas y una voz cálida que transmitía ternura. «Hijo», le dijo suavemente, «el Padre Pío siempre ayuda a los que sufren. ¿Sabes? Él decía que el rosario es la cuerda que nos ata al cielo, para que no nos perdamos en la oscuridad». Alejandro la miró sorprendido. No sabía cómo responder. Solo asintió, sintiendo que aquellas palabras le hablaban directamente al corazón. La mujer sacó un pequeño rosario de su bolso y se lo extendió. «Tómalo», dijo. «No es casualidad que hayas venido hoy. Cada cuenta que reces será una semilla de luz en tu camino». Él dudó, pero finalmente tomó el rosario con manos temblorosas. Era sencillo, con cuentas de madera gastadas y una pequeña cruz de metal. Al tocarlo, una corriente de emoción recorrió su cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, y solo pudo murmurar: «Gracias». La mujer sonrió y se retiró en silencio, perdiéndose entre las sombras del templo. Alejandro la siguió con la mirada, pero al girar para devolverle el agradecimiento, ya no estaba. Nadie la había visto salir. Intrigado, volvió a mirar la imagen de Padre Pío. El rosario en sus manos parecía idéntico al que ahora él sostenía. Sintió un escalofrío. Y entonces, una voz interior, la misma que había sentido días atrás, le susurró en el alma: «No estás solo, hijo mío. El camino de regreso comienza aquí». Alejandro se arrodilló, y con las manos sobre el banco, comenzó a rezar. Al principio su voz era débil, entrecortada. Pero con cada Ave María, el peso de sus culpas y miedos comenzó a disolverse. El eco de sus palabras se elevaba hacia las bóvedas del templo, mezclándose con el olor a incienso y el tenue resplandor de las velas. En ese instante, algo cambió para siempre dentro de él. El hombre que había llegado buscando refugio del frío encontró algo mucho más grande. Una presencia viva, un llamado silencioso del cielo que le devolvía la fe que creía perdida. Y aunque aún no lo sabía, aquel encuentro marcaría el comienzo de su verdadera transformación. Porque cuando el alma herida se atreve a entrar en la casa de Dios, nunca sale igual. El sueño celestial. Aquella noche, el viento golpeaba las ventanas con una fuerza extraña. Antonio no lograba conciliar el sueño. El peso del remordimiento lo mantenía despierto. Las imágenes de su esposa, los días felices con sus hijos y los años desperdiciados en la desesperanza giraban sin cesar en su mente. Cerró los ojos con cansancio, apretando entre sus manos el rosario que había encontrado en la iglesia. No sabía rezarlo, pero lo sostenía como si fuera su última esperanza. De repente, una luz suave comenzó a envolver la habitación. No era la luz fría de una bombilla ni el reflejo de la luna. Era una claridad tibia, viva, que parecía provenir de algo más allá de este mundo. Antonio, sorprendido, abrió los ojos y vio una figura caminando hacia él. Era un hombre con una túnica marrón, el rostro sereno, los ojos llenos de una compasión indescriptible. Tenía las manos marcadas con las llagas de Cristo. «Antonio», dijo aquella voz profunda y llena de paz, «¿por qué cargas con tanto dolor si el cielo te ofrece consuelo?» Antonio, temblando, balbuceó entre lágrimas: «No merezco el perdón, he fallado, he vivido lejos de Dios, y ahora ya es tarde». El hombre sonrió con ternura, se acercó y colocó en sus manos el rosario que brillaba con una luz dorada. «Nada es tarde cuando el alma se abre a la misericordia. Este rosario es un puente entre tú y el amor de Dios. Reza, hijo mío, y encontrarás el camino que crees perdido». Antonio sintió una paz que nunca antes había experimentado. La luz lo envolvía por completo, y una sensación de consuelo le recorría el cuerpo. Por primera vez en años, no sentía miedo. Solo calma, solo amor. «¿Quién eres?», preguntó Antonio con la voz temblorosa. «Soy un humilde servidor del Señor, me llamo Pío». Al escuchar ese nombre, el corazón de Antonio se estremeció. El hombre levantó la mirada al cielo y una lágrima rodó por su mejilla. La figura de Padre Pío se desvanecía lentamente en una nube de luz, pero su voz resonó como un eco celestial. «Nunca dejes de rezar. Cada Ave María es una llave que abre las puertas del cielo». Antonio despertó de golpe. Su habitación estaba en silencio, pero el aire aún olía a incienso y el rosario brillaba débilmente entre sus manos. Se sentó en la cama,
respirando con dificultad, con el corazón acelerado. No era un sueño común. Era algo más, algo divino. Con las manos temblorosas, besó el rosario y murmuró: Padre Pío, si esto fue real, enséñame a rezar como tú. A partir de ese instante, comenzó a repetir las oraciones que recordaba de su infancia. Al principio torpe, entre lágrimas y silencios. Pero cada palabra que pronunciaba parecía curar una herida de su alma. El amanecer lo encontró todavía rezando, con una fe que renacía entre los restos de su desesperanza. En algún lugar, en el silencio del monasterio celestial, Padre Pío sonrió, porque sabía que una nueva alma había encontrado el camino, a través del rosario. El poder del rosario. El amanecer llegó lento y dorado, iluminando la pequeña habitación de Antonio. El rosario, que descansaba sobre su mesa de noche, seguía desprendiendo un leve resplandor. Antonio lo tomó entre sus dedos con una mezcla de temor y reverencia. Sentía que aquel objeto no era solo un conjunto de cuentas, sino un hilo sagrado que lo conectaba con algo mucho más grande que él. Durante días, no dejó de pensar en el sueño. Las palabras de Padre Pío resonaban en su mente como un eco divino. Cada Ave María es una llave que abre las puertas del cielo. Esa mañana, con el corazón aún tembloroso, Antonio se arrodilló por primera vez en años. Cerró los ojos, apretó el rosario y comenzó a rezar, torpemente al principio, olvidando algunas oraciones, mezclando lágrimas con palabras. Pero con cada cuenta que pasaba entre sus dedos, sentía que su alma se aligeraba, como si cada Dios te salve, María limpiara una herida antigua que llevaba dentro. Los primeros días fueron difíciles. Su mente se resistía, los recuerdos del pasado lo atormentaban, y las dudas lo asaltaban como sombras. Pero cada vez que quería rendirse, sentía una suave presencia a su lado, una calma que lo abrazaba en silencio. En esos momentos, sus lágrimas se convertían en fuerza, y continuaba orando. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, Antonio volvió a la iglesia donde había encontrado el rosario. Se sentó en el mismo banco y comenzó a rezar. No estaba solo. Una anciana, con mirada serena, se acercó y le dijo: El rosario es más poderoso de lo que imaginas. No solo cambia lo que está fuera, sino lo que está dentro del corazón. Antonio la miró con curiosidad. ¿Cómo puede algo tan simple tener tanto poder? Ella sonrió y le respondió: Porque no son solo palabras. Cada oración es una ofrenda de amor. Y cuando amas de verdad, Dios escucha. Aquella frase quedó grabada en su alma. Desde ese día, el rosario se convirtió en su refugio diario. Lo rezaba al amanecer, al atardecer y antes de dormir. Cada vez que lo hacía, sentía que Padre Pío estaba allí, rezando con él, guiándolo con su mirada serena. Con el paso de las semanas, algo cambió en Antonio. Su rostro, antes marcado por la tristeza, comenzó a reflejar una paz que nadie podía explicar. Su salud mejoró, su ánimo se elevó y hasta los vecinos notaron que su voz tenía un tono distinto, más cálido, más lleno de vida. Una noche, mientras rezaba bajo la luz de una vela, Antonio sintió que el aire de la habitación se llenaba de un aroma dulce, como a rosas frescas. Cerró los ojos y supo que Padre Pío estaba presente. Su corazón se estremeció, y entre lágrimas, dijo: Gracias por no haberme dejado solo. Gracias por mostrarme que el poder del rosario es el poder del amor. Esa noche, cuando terminó de rezar, el silencio de la habitación se transformó en un susurro invisible. Una brisa suave que acarició su rostro. Era la paz de Dios, descendiendo sobre él. Desde ese momento, Antonio comprendió que el rosario no era una cadena de cuentas, sino una cadena de fe, que une la tierra con el cielo, los hombres con los santos, y los corazones heridos con el amor infinito de Cristo. Aquel hombre que un día estuvo perdido, ahora caminaba con paso firme, con el rosario en la mano y el alma llena de luz. Y mientras las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, Antonio sonrió y murmuró: Gracias, Padre Pío. Ahora sé que el rosario no solo cambia vidas, las renueva por completo. El cambio del alma. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Antonio ya no era el mismo hombre que había llegado a aquella iglesia con el corazón roto. Su rostro, antes cubierto por las sombras de la desesperación, ahora reflejaba una serenidad profunda. Su andar era más firme, su mirada más limpia. Aún así, algo dentro de él le decía que el proceso no había terminado, que el verdadero cambio no solo se encontraba en sus actos, sino en lo más profundo de su alma. Cada mañana, antes de que el sol se alzara por completo,
Antonio encendía una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen. Colocaba el rosario entre sus manos y comenzaba a rezar en silencio. Las palabras fluían con una suavidad nueva, casi como si el corazón las pronunciara sin esfuerzo. En cada misterio, revivía momentos de su vida, los días de culpa, los errores cometidos, las veces que había dudado del amor de Dios. Pero ahora no los veía con dolor, sino con gratitud, porque había comprendido que cada caída lo había llevado, poco a poco, hasta ese punto de redención. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, Antonio se cruzó con un joven sentado en la acera. Lloraba desconsolado, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto dolor. Antonio se detuvo, lo observó por un momento y, sin decir palabra, se sentó a su lado. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó con voz suave. «He perdido todo», respondió el muchacho entre sollozos. «Mi familia, mi fe. Siento que ya nada tiene sentido». Antonio lo miró con compasión. Durante unos segundos, el silencio se apoderó del lugar, hasta que metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño rosario. Era uno que él mismo había hecho con cuentas de madera, imitando el que Padre Pío le había entregado en el sueño. Lo colocó en las manos del joven y dijo con ternura: «Yo también estuve perdido, hasta que alguien me mostró el camino. Este rosario cambió mi vida, pero no por su forma, sino por lo que representa. Es la mano de Dios tendida hacia nosotros. Tómalo, reza, aunque no sepas cómo empezar. Dios sabrá escucharte». El joven lo miró con sorpresa. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. «¿Y de verdad crees que puede cambiar algo?». «No solo algo», respondió Antonio con una sonrisa serena. «Puede cambiarlo todo, porque cuando el alma se abre a la oración, el cielo responde». Esa noche, Antonio regresó a su casa con una sensación de plenitud que nunca antes había sentido. Se arrodilló, tomó su propio rosario y comenzó a orar por aquel muchacho, por los enfermos, por los que habían perdido la fe. Por primera vez, comprendió que la oración no era solo un consuelo personal, sino una misión, una forma de llevar la luz a los demás. Mientras rezaba, una lágrima resbaló por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de gratitud. En el silencio, sintió nuevamente aquella presencia dulce, envolvente, la misma que había sentido aquella noche del sueño. «¿Has entendido, Antonio?», susurró una voz suave, casi celestial. «El rosario no era solo para ti, sino para todos los que buscan volver a Dios. Has cambiado porque has aprendido a amar como Cristo ama». El aire se llenó de un aroma a rosas, y el corazón de Antonio se estremeció. Se dio cuenta de que el verdadero milagro no había sido ver a Padre Pío ni recibir aquel rosario. El verdadero milagro había ocurrido dentro de él. Su alma había sido transformada. Desde ese día, Antonio se convirtió en un instrumento de esperanza. Visitaba enfermos, consolaba a los tristes y enseñaba a rezar el rosario a quienes habían olvidado cómo hacerlo. Su voz se volvió un bálsamo, su presencia una bendición. El cambio del alma no fue instantáneo, ni libre de lucha. Pero Antonio entendió que el rosario, más que una oración, era un camino. Y aquel camino lo había llevado a descubrir la verdad más profunda de todas, que el amor de Dios no se impone, sino que se entrega, cuenta por cuenta, oración por oración, hasta sanar completamente el corazón. El milagro de la fe. La vida de Antonio había tomado un rumbo completamente nuevo. Aquella fe renacida que comenzó con un simple rosario ahora lo impulsaba a vivir cada día con propósito, humildad y amor. Sin embargo, Dios aún tenía preparada una prueba, una experiencia que pondría a prueba la profundidad de su fe, y revelaría un milagro que marcaría a todo el pueblo. Una mañana fría de invierno, mientras caminaba hacia la iglesia, Antonio notó que la anciana con la que solía rezar el rosario no estaba en su banco habitual. Preguntó al sacristán, quien le respondió con voz triste. Doña Isabel enfermó gravemente. Los médicos dicen que no pasará de esta semana. El corazón de Antonio se encogió. Sin pensarlo dos veces, fue hasta su casa, una pequeña vivienda al final del camino empedrado. Al entrar, encontró a la mujer acostada, pálida y débil, con un rosario entre los dedos. Sus labios se movían con dificultad, repitiendo en voz baja: «Dios te salve, María». Antonio se arrodilló junto a ella y le tomó la mano. «No estás sola, doña Isabel. El mismo cielo está contigo». Ella lo miró con ternura y le susurró con voz frágil: «He ofrecido mi sufrimiento por las almas que han perdido la fe, como la tuya, antes de que Padre Pío te encontrara». Aquellas palabras lo conmovieron hasta lo más profundo. En ese instante, Antonio sintió que debía hacer algo más que rezar en silencio.
Tomó su rosario y comenzó a orar con todo el fervor de su alma. Cada palabra salía de su corazón con una fuerza que nunca antes había sentido. La habitación se llenó de una calma indescriptible, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras rezaban, una luz suave comenzó a filtrarse por la ventana, iluminando a la anciana. Antonio continuó, con lágrimas cayendo por su rostro. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y cuando pronunció el último amén, doña Isabel abrió los ojos, miró hacia el cielo y sonrió. Una lágrima brilló en su mejilla, y una paz celestial cubrió su rostro. Todos pensaron que había partido, pero, de repente, respiró hondo, abrió los ojos con más fuerza y sus mejillas recuperaron el color. Antonio, dijo con una voz más firme, el Señor ha escuchado tus oraciones. No era mi hora aún. Antonio se quedó inmóvil, sin comprender del todo lo que había sucedido. La mujer se incorporó lentamente, mientras una energía suave recorría su cuerpo. No había duda, aquello era un milagro. Los días siguientes, la noticia corrió por todo el pueblo. Nadie podía explicarlo. Los médicos estaban desconcertados. Pero Antonio sabía la verdad. En su corazón, entendía que aquel milagro no era suyo, era el fruto del amor y la fe depositados en el rosario, el mismo instrumento que Padre Pío le había dado en el sueño. Esa noche, al regresar a su casa, se arrodilló frente a la imagen de la Virgen y dijo entre sollozos: Señor, yo era un hombre sin rumbo, pero me mostraste que la fe puede mover montañas. Gracias por haberme usado como instrumento de tu amor. Una brisa cálida recorrió la habitación. Las llamas de las velas titilaron suavemente, y el aroma de rosas volvió a llenar el aire. Antonio levantó la mirada y, por un instante, vio la figura luminosa de Padre Pío a su lado, con el rosario entre las manos. Has aprendido, hijo mío, susurró el santo, cuando la fe es verdadera, el cielo actúa. Y cuando el corazón confía, los milagros se hacen visibles. El resplandor desapareció, pero la paz permaneció. Antonio entendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Desde ese día, dedicó cada jornada a enseñar a otros a rezar el rosario, a creer sin ver, y a confiar incluso cuando todo parece perdido. Porque el milagro más grande no fue la curación de doña Isabel, sino la transformación de un alma que, al abrirse al amor de Dios, aprendió que la fe no cambia las cosas de fuera, sino el corazón desde dentro. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana que escuchas esta historia, detente un momento y piensa, ¿cuántas veces te has sentido como Antonio? Perdido, sin rumbo, con el corazón cansado de tanto luchar. Quizás, como él, has sentido que Dios guarda silencio, que tus oraciones se pierden en el vacío, o que la fe ya no es suficiente para sostenerte. Pero escucha esto con el alma, Dios nunca se ha ido. Él espera pacientemente que vuelvas a mirar hacia el cielo. Antonio encontró el camino no por casualidad, sino porque abrió su corazón a una simple oración, aquella que muchos repiten sin pensar, pero que encierra un poder infinito, el rosario. Cada cuenta que tocaba, cada palabra que pronunciaba, era una semilla de amor plantada en el jardín de su alma. Y con el tiempo, esas semillas florecieron en paz, esperanza y fe. Tú también puedes vivir ese cambio. No importa cuánto hayas fallado, cuánto te hayas alejado, o cuánto te duela el pasado. El amor de Dios no tiene límites, y su misericordia no conoce final. Si tomas el rosario entre tus manos y oras con el corazón, descubrirás que no estás solo. María te acompaña, y los santos interceden por ti, igual que Padre Pío lo hizo por Antonio. Recuerda siempre que el rosario no es solo una oración repetida, es una conversación con el cielo. Es un escudo contra el mal, una luz en la oscuridad, y un abrazo de la Madre que nunca te abandona. Cada Ave María que pronuncias abre una puerta de gracia, y cada misterio meditado te acerca más al corazón de Jesús. Cuando Antonio rezó por primera vez, lo hizo entre lágrimas y dudas. Pero su perseverancia lo llevó a experimentar un milagro real. No porque buscara un prodigio, sino porque encontró la fe genuina, esa que nace del amor y se fortalece con la entrega. Y ese es el verdadero milagro de la vida. Cuando el alma se rinde ante Dios, el cielo actúa. Hoy, te invito a hacer lo mismo. Toma tu rosario. No importa si está viejo, si lo tienes guardado hace años o si apenas lo conoces. Tómalo y comienza a rezar. Habla con María, confíale tus penas, tus miedos, tus batallas. Ella te llevará de la mano hacia su Hijo, y Él te mostrará el camino, así como lo hizo con Antonio. Y si alguna vez dudas, recuerda las palabras de Padre Pío. Reza, espera y no te preocupes.
La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Haz del rosario tu refugio, tu medicina y tu fuerza. Y verás cómo, poco a poco, tu alma se transforma, tu corazón se sana, y la fe se convierte en el milagro más grande de todos. Porque cuando confías plenamente en Dios, la vida cambia, las heridas se curan y la oscuridad se disuelve ante la luz del amor divino. Nunca dejes de creer, nunca dejes de orar. El mismo Dios que transformó la vida de Antonio, también puede transformar la tuya.